Hola, me presento, mi nombre es Mauricio Hurtado. Hoy vengo a hablarles de un continente llamado Europa que se compone de 47 países, de entre los cuales varios son Francia, Italia, España y Reino Unido. Para empezar hablaremos de la cultura, que se destaca en arquitectura, el cine, varios tipos de música como la ópera, la literatura, la filosofía, como el ejemplo en la arquitectura la Torre Eiffel, y como música la Quinta Sinfonía de Beethoven como su máxima expresión. Ahora hablaremos del sistema de gobierno. Vemos que es un régimen de democracia representativa en 7 instituciones. Por nombrar el Parlamento, que se encarga de la parte legislativa, y está el Consejo de la Comisión Europea, que es el principal órgano ejecutivo que aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas. Entendiendo este sistema de gobierno sólido, damos paso a la economía, que se divide en 3 sectores. El sector primario, este se basa en la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. El sector secundario, este se basa en industrias de base que producen metalúrgicos y químicos, industria de bienes de equipo que fabrica máquinas, automóviles y material electrónico, e industria de bienes de consumo. El sector terciario se basa en los intercambios comerciales, exporta productos químicos, metalúrgicos, material de transporte, material tecnológico, importa petróleo y materiales primas. Y el turismo en Europa es el principal destino turístico mundial. Daremos un giro para hablar de la religión. Sabemos que la religión predominante en Europa y sigue siendo la afiliación religiosa mayoritaria en 27 de los 34 países. Junto con esto viene el tipo de enseñanza. La reforma educativa aprobada por el gobierno asociada en la educación obligatoria una asignatura alternativa de valores sociales y éticos para los alumnos que no cursan, de forma que las calificaciones de una u otra hagan media con el resto de las materias y cuente como cualquier otra a la hora de pasar de curso. Pero también vemos que es importante para otros países la religión. En los países de Europa analizados por los corresponsales de ABC se ofrece el aprendizaje de la religión mayoritaria en el país, bien como una asignatura más de currículum obligatorio como en Reino Unido, Finlandia o Grecia, o como opcional como efectos académicos sería Alemania y Bélgica, o facultativa sin que la nota cuente para la media como sería Portugal y en Italia en los cursos superiores. En vista de eso se puede evidenciar que no existen riesgos para enseñar el Evangelio desde la iglesia y desde los colegios. En términos generales no se corre ningún riesgo, pero es verdad que la Constitución produce cierto tipo de conflictos por las restricciones y prohibiciones que manejan el tipo de religiones. Para este caso en particular son los judíos y los musulmanes, pero en todo caso existe una gran libertad para enseñar las doctrinas de la fe. Con respecto a América Latina haremos una comparación desde lo primero, la cultura. Se representa todo tipo de expresiones culturales, literarias, artísticas y también los elementos de la cultura moderna y popular como la música, el arte local, la danza, los elementos religiosos. Para dar un ejemplo mayor, la danza, la salsa que nosotros hacemos acá en nuestro país es muy llamativa en Europa. Luego el sistema de gobierno, que se constituye una república que se divide en varios poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el jefe de Estado. Pero el gobernante de Estado ejerce sí una doble función porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o un parlamento. Con esto veremos una clara diferencia con el sistema de gobierno de Europa. Es un régimen parlamentario constituido en 7 instituciones, mientras que en América está el presidencialismo. Esto deja ver que en Europa hay una mejor organización con respecto a la toma de decisiones que se toman en torno al país y su desarrollo. En cuanto a la economía, se basa en la agricultura, la ganadería, la minería, el petróleo, el gas y el turismo. Aquí se ve cómo la economía de América está basada en el sector agroalimentario y por la cantidad de flora y fauna que posee el continente, mientras que en Europa se basa más en las industrias mecanizadas y en las tecnologías de primera punta. Con esto vamos a observar qué clase de religión en América. Encontramos que mayoritariamente es la fe católica,
con una presencia predominante que cubre un espacio de tiempo más de 500 años de preeminencia y de permanencia de su doctrina y de sus prácticas. Como sabemos, es la religión más influyente en América, que con respecto a Europa, que predomina el cristianismo, porque conocemos que la historia de las dos es bastante amplia, recalcando que es un principio era la iglesia romana y después se separó por su mala praxis, y después nació el movimiento protestante que se llamó cristianismo. Y en cuanto a cómo se enseña, está limitada a la iglesia, y para ser más exactos, es la iglesia católica que tiene los colegios, tiene colegios y infunde la religión. También son muy pocos los colegios cristianos que dan esta materia. En esto vemos que, comparados con Europa, donde se establece que la enseñanza religiosa sea parte de la vida, y de los colegios, aunque puede ser opcional, pero en cambio con América está muy limitada a la iglesia y sus colegios y una que otra universidad. Esto deja ver que toca implementar un nuevo modelo educativo donde la religión sea parte de las materias asignadas. Esto va acompañado, si hay algún riesgo para enseñar el evangelio. En términos generales, no existen riesgos para la enseñanza debido a la libertad religiosa de nuestra fe. En esto somos iguales a Europa. Gracias por su atención. Bendiciones.